Bueno, bienvenido nuevamente a la clase de física de este día. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Dice, si aplica una fuerza F, ¿verdad? Acá se aplica una fuerza F. Eso no lo habíamos anotado. Ahí está. Se aplica una fuerza F sobre un bloque de 20 kilogramos. Aquí tenemos un bloque en un plano inclinado. Si se dan cuenta, acá tengo 30 grados de inclinación, como se muestra en la figura. Determinar el valor de la fuerza para que el bloque permanezca en equilibrio. Esa es una palabra muy importante a la hora de analizar nuestro dibujo, nuestro esquema. ¿Por qué? Porque si dice que la fuerza debe permanecer en equilibrio, eso significa de que este bloque, esta fuerza lo está sosteniendo, no se está moviendo. ¿Ya? Entonces significa de que este bloque no está produciendo una aceleración porque se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Entonces esta fuerza está evitando de que el bloque siga cayendo. ¿Sí? Entonces, acá hay un equilibrio. Por lo tanto, este bloque no se va a mover. Después dice, determina el valor de la fuerza para que este bloque, pues, bueno, eso ya lo habíamos leído, y determine el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a verificar todas las fuerzas que están afectando a este bloque y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre perpendicular a la superficie de contacto, ¿verdad? Tenemos la fuerza normal. Esa es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Aquí hay 90 grados, ¿verdad? Vertical y hacia abajo. ¿Sí? Vertical y hacia abajo. O si quieren lo vamos a realizar de esta manera. Acá. Para tener un punto de referencia. Vertical hacia abajo siempre va el peso, que es masa por gravedad, ¿verdad? Vertical hacia abajo. La fuerza normal, peso. Pero en sentido opuesto a la fuerza normal existe, cuando hay plano inclinado, existe otra fuerza, ¿verdad? Que a esa la denominamos peso en Y, ¿verdad? Y estamos descomponiendo el peso, entonces acá tenemos otra fuerza que sería el peso en X, ¿sí? Y pues del lado derecho pues tenemos la fuerza que está afectando a nuestro bloque, que en este caso es la fuerza F, pero que está manteniendo en equilibrio el sistema. Sí, entonces vamos a realizar el inciso. Vamos a llamar inciso A la fuerza, ¿verdad? Determinar el valor de la fuerza para que el bloque permanezca en equilibrio. Entonces, este valor vamos a averiguar ahorita, el valor de la fuerza. Entonces, hacemos la respectiva sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual como esta fuerza se va a mantener en equilibrio. O sea, esta fuerza está evitando de que este bloque empiece a deslizarse, ¿verdad? Entonces está en equilibrio, no se va a mover. Por lo tanto, va a ser igual a cero. Recordemos que cuando un bloque no se mueve, eso significa de que no existe una aceleración, por lo tanto no se iguala a masa por aceleración, sino que se iguala siempre a cero. Entonces, ¿qué fuerzas están afectando en el eje X? Pues en el eje X están afectando la fuerza y el peso en X. Entonces, acá tenemos la fuerza menos, tenemos el lado contrario, el peso en X. Y eso va a ser igual a cero. Entonces vamos a despejar la fuerza. Fuerza va a ser igual a esto que está restando. Sumamos en ambos lados y nos queda pues WX. ¿Eso qué significa? De que la fuerza va a ser igual al peso en X. Entonces tenemos que averiguar el peso en X. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos un plano inclinado de esta forma, el ángulo nos queda acá adentro, miren, en este, 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, el lado opuesto al ángulo es este, ¿verdad? Este es el lado opuesto, si quieren lo anotamos acá. Este es el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto es WX. Entonces, podemos deducir de que WX es igual a W por el seno del ángulo. Y W
Y va a ser igual a W por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la fuerza ya sabiendo estos datos, que la fuerza es igual, ahora Wx, ya no coloco Wx, sino que la descomposición. W por el seno del ángulo. Reemplazamos datos, ¿verdad? Entonces me queda W. ¿Quién es W? Masa por gravedad. Entonces lo podemos resolver de una vez acá. O lo hacemos acá. Masa por gravedad por el seno del ángulo. Entonces ahora ya reemplazamos datos. Masa que serían los 20 kilogramos que tenemos de masa. Igual acá también lo dice. 20 kilogramos por la fuerza de atracción gravitacional, gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el seno del ángulo que son 30 grados. ¿Sí? Entonces podemos determinar resolviendo esta operación. Entonces resolviendo esto, 20 por 9.8 por el seno de 30, nos queda que la fuerza es igual a 98 newtons. Entonces esa es la fuerza necesaria para que el bloque no se mueva y permanezca en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a realizar el inciso B, que sería calcular la fuerza normal. Entonces, vamos a colocar el inciso B acá de este lado. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a. Entonces, ahorita tenemos que verificar si este bloque se mueve en Y, o sea, si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Como podemos notar, está en equilibrio todo nuestro sistema y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces siempre se iguala a 0, no se mueve. Eso significa de que este bloque está quieto, está en reposo. Ahora, dice calcular el valor de la fuerza normal. Entonces, colocamos la fuerza normal, que es la fuerza que está en Y, ¿verdad? Y en sentido opuesto está el peso en Y. Entonces, menos el peso en Y, y esto va a ser igual a 0. Despejamos la fuerza normal. Fuerza normal va a ser igual, entonces, este peso que está restando, sumamos a ambos lados y nos queda peso en Y. Entonces, podemos deducir de que la normal es igual al peso en Y. Entonces, luego ya tenemos acá el peso en Y, que es W coseno del ángulo. Entonces, normal va a ser igual a W coseno del ángulo, sabiendo de que W es masa por gravedad, acá lo tenemos, entonces la normal nos queda masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir valores. Fuerza normal va a ser igual a 20 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno de 30. Entonces, resolviendo esa operación nos queda. Entonces, podemos ingresar en nuestra calculadora 20 por 9.8 igual por el coseno de 30 y eso nos queda, que es, la normal es 169.7 newtons. Y ese es el valor de la fuerza normal. Y ahí estaríamos con el ejercicio ya resuelto.